El néctar de la devoción. Introducción. Invocando buenos auspicios. El Señor Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas, el depósito de todas las razas o relaciones que se denominan neutralidad, adoración pasiva, servidumbre, amistad, paternidad y maternidad, amor conyugal, comedia, compasión, temor, heroísmo, horror, asombro y devastación. Él es la forma atractiva suprema, y con sus atractivas características trascendentales y universales, ha cautivado a todas las gopis, encabezadas por Taraka, Palika, Syama, Lalita y por último, Srimati Radharani. Que la gracia de su señoría sea con nosotros, de modo que no haya ningún obstáculo en la ejecución de este deber de escribir el néctar de la devoción, impulsado por su divina gracia, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami Prabhupada y de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, por cuya inspiración me he dado a la tarea de compilar este estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu. Esta es la sublime ciencia del servicio devocional, tal como la expuso Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien apareció hace 500 años en Bengala Occidental, India, para propagar el movimiento de conciencia de Krishna. Srila Rupa Goswami comienza su gran libro ofreciéndole sus respetuosas reverencias a Sri Sanatan Goswami, quien es su hermano mayor y maestro espiritual, y ora pidiendo que el Bhakti Rasamrita Sindhu sea de su completo agrado. Él ruega, además, que por residir en ese océano de néctar, Sri Sanatan Goswami sienta siempre placer trascendental en el servicio de Radha y Krishna. Permítasenos ofrecer nuestras respetuosas reverencias a todos los grandes devotos y acharyas, maestros santos, que son como los tiburones del gran océano de néctar, y a quienes no les interesa los diversos ríos de la liberación. Los impersonalistas gustan mucho de fundirse en el Supremo, como los ríos que descienden y se funden en el océano. El océano es como la liberación, y los ríos son como los diferentes senderos de la liberación. Los impersonalistas moran en las aguas del río, que eventualmente se mezclan con el océano. Sin embargo, ellos no están informados que dentro del océano, así como dentro del río, hay una infinidad de entidades vivientes acuáticas. Los tiburones que moran en el océano no les dan importancia a los ríos que se deslizan hacia él. Los devotos viven eternamente en el océano del servicio devocional, y a ellos no les importan los ríos. En otras palabras, aquellos que son devotos puros permanecen siempre en el océano del amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor, sin ocuparse de los otros procesos, que son como los ríos que van al océano, tan solo de modo gradual. Srila Rupa Goswami le ora a su maestro espiritual, Srila Sanatan Goswami, pidiéndole que proteja el Bhakti Rasamrita Sindhu, el océano del néctar puro del servicio devocional, de los lógicos argumentadores que se inmiscuyen innecesariamente en la ciencia del servicio al Señor. Él dice que los argumentos y la lógica de ellos se asemejan a erupciones volcánicas en medio del océano. En medio del océano, las erupciones volcánicas pueden hacer muy poco daño, y de igual modo, aquellos que están en contra del servicio devocional que se le presta al Señor y que presentan muchas tesis filosóficas acerca de la comprensión trascendental máxima, no pueden perturbar este gran océano del servicio devocional. El autor del Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, señala muy humildemente que tan solo está tratando de difundir el proceso de conciencia de Krishna por el mundo entero, aunque piensa humildemente que es incapaz de esa tarea. Esa debe ser la actitud de todos los predicadores del movimiento de conciencia de Krishna. Siguiendo los pasos de Srila Rupa Goswami, nunca debemos creernos grandes predicadores, sino que debemos considerarnos que tan solo somos instrumentos de los acharyas anteriores, y que solo si seguimos sus pasos seremos capaces de hacer algo de beneficio para la sufrida humanidad.
El Bhakti Rasamrita Sindhu se divide en 4 partes, tal como el océano se divide a veces en 4 partes, y dentro de cada una de esas divisiones hay diferentes secciones. En un principio, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, el océano se divide como el océano de agua en este, sur, oeste y norte, mientras que las subsecciones de estas diferentes divisiones se denominan olas. Así como en el océano siempre hay diferentes olas, ya sea en el lado este, sur, oeste o norte, asimismo el Bhakti Rasamrita Sindhu tiene diferentes olas. En la primera parte hay 4 olas, siendo la primera una descripción general del servicio devocional. La segunda trata de los principios regulativos para la ejecución del servicio devocional. Y la tercera ola trata del servicio devocional con éxtasis. En la cuarta está la meta última, el amor por Dios. Todo esto se describirá explícitamente junto con sus diferentes características. Las descripciones autorizadas del Bhakti o el servicio devocional, siguiendo los pasos de los acharyas anteriores, pueden resumirse en la siguiente declaración de Srila Rupa Goswami. El servicio devocional de primera se conoce por la tendencia de uno a estar plenamente dedicado con conciencia de Krishna, a servir al Señor favorablemente. El significado de esto es que también se puede tener conciencia de Krishna de un modo desfavorable, pero eso no se puede contar como servicio devocional puro. El servicio devocional puro debe estar libre del deseo de obtener algún beneficio material o goce de los sentidos, ya que esos deseos se cultivan a través de las actividades fruitivas y la especulación filosófica. Por lo general, la gente se ocupa en diferentes actividades para obtener alguna ganancia material, mientras que la mayoría de los filósofos se dedican a proponer la comprensión trascendental a través de grandes cantidades de juegos de palabras y especulaciones. El servicio devocional puro siempre debe estar libre de esas actividades fruitivas y especulaciones filosóficas. Uno tiene que aprender el proceso de conciencia de Krishna o el servicio devocional puro con las autoridades y por medio del servicio amoroso y espontáneo. Este servicio devocional es un tipo de cultivo. No es sencillamente la inacción para gente que gusta de estar inactiva o que consagra su tiempo a la meditación silenciosa. Hay muchos métodos para la gente que quiere eso, pero el cultivo de conciencia de Krishna es diferente. La palabra específica que Srila Rupa Goswami emplea en relación con esto es anushilana, o cultivo siguiendo a los maestros predecesores, acharyas. En cuanto decimos cultivo, tenemos que referirnos a una actividad. Sin actividad, la sola conciencia no nos servirá. Todas las actividades se pueden dividir en 2 clases. Una clase puede ser para alcanzar una cierta meta y la otra puede ser para evitar una circunstancia desfavorable. En sánscrito, esas actividades se denominan pravriti y nivriti, acción positiva y acción negativa. Hay muchos ejemplos de una acción negativa. Por ejemplo, una persona enferma tiene que ser cautelosa y tomar medicinas a fin de evitar una enfermedad aún más desfavorable. Aquellos que cultivan la vida espiritual y que realizan servicio devocional siempre están dedicados a alguna actividad. Esa actividad se puede realizar con el cuerpo o con la mente. Pensar, sentir y desear son las actividades de la mente, y cuando deseamos hacer algo, la actividad llega a manifestarse por medio de los sentidos corporales burdos. Así pues, en nuestras actividades mentales siempre debemos tratar de pensar en Krishna y tratar de planear cómo complacerlo a Él, siguiendo los pasos de los grandes acharyas y del maestro espiritual de uno. Existen actividades del cuerpo, actividades de la mente y actividades del habla. Una persona consciente de Krishna ocupa sus palabras en predicar las glorias del Señor. Eso se denomina kirtana. Y con la mente, la persona consciente de Krishna siempre piensa en las actividades del Señor, mientras Él habla en el campo de batalla de Kurukshetra, o mientras se dedica a sus diversos pasatiempos en Vrindavan con sus devotos. De ese modo, siempre se puede pensar en las actividades y en los pasatiempos del Señor. En eso consiste el cultivo mental de conciencia de Krishna. De modo similar,
podemos ofrecer mucho servicio con nuestras actividades físicas. Pero todas esas actividades deben estar relacionadas con Krishna. Esa relación se establece al uno vincularse con el Maestro Espiritual genuino, quien es el representante directo de Krishna en su sesión discipular. Por consiguiente, la ejecución de las actividades conscientes de Krishna, que se realizan con el cuerpo, debe ser dirigida por el Maestro Espiritual y luego llevada a cabo con fe. El vínculo con el Maestro Espiritual se denomina iniciación. Desde el día en que el Maestro Espiritual da la iniciación, se establece el vínculo entre Krishna y la persona que cultiva conciencia de Krishna. Sin ser iniciado por un Maestro Espiritual genuino, el verdadero vínculo con el plano de conciencia de Krishna nunca ocurre. Este cultivo de conciencia de Krishna no es algo material. El Señor tiene tres energías generales, es decir, la energía externa, la energía interna y la energía marginal. Las entidades vivientes se dice que son la energía marginal, y la manifestación cósmica material es producto de la acción de la energía externa o material. Además está el mundo espiritual, que es una manifestación de la energía interna. Las entidades vivientes, que se denominan energía marginal, realizan actividades materiales, cuando actúan bajo la influencia de la energía externa e inferior, y cuando se dedican a actividades bajo la influencia de la energía espiritual e interna, sus actividades se denominan conscientes de Krishna. Eso significa que aquellos que son grandes almas o grandes devotos no actúan bajo el embrujo de la energía material, sino que actúan más bien bajo la protección de la energía espiritual. Cualesquiera actividades que se hacen en el servicio devocional o con conciencia de Krishna están directamente bajo el control de la energía espiritual. En otras palabras, la energía es un tipo de fuerza, y esa fuerza puede espiritualizarse por la misericordia tanto del Maestro Espiritual genuino como de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, el Señor Chaitanya dice que la persona afortunada es la que se pone en contacto con un Maestro Espiritual genuino por la gracia de Krishna. A aquel que está muy interesado en la vida espiritual, Krishna le da la inteligencia necesaria para ponerse en contacto con un Maestro Espiritual genuino, y luego, por la gracia del Maestro Espiritual, la persona se vuelve adelantada en el cultivo de conciencia de Krishna. De ese modo, toda la jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se encuentra directamente bajo el control de la energía espiritual, Krishna y el Maestro Espiritual. Eso no tiene nada que ver con el mundo material. Cuando hablamos de Krishna, nos referimos a la Suprema Personalidad de Dios, junto con sus muchas expansiones. Él se expande por medio de sus partes integrales plenarias, sus partes integrales diferenciadas y sus diferentes energías. En otras palabras, Krishna significa todo y lo incluye todo. Sin embargo, de ordinario debemos entender que Krishna significa Krishna y sus expansiones personales. Krishna se expande como Baladeva, Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Rama, Nrsimha y Varaha, así como también muchas otras encarnaciones e innumerables expansiones de Vishnu. En el Srimad Bhagavatam se dice que estas son tan numerosas como las incontables olas, así que Krishna incluye a todas esas expansiones, así como también a sus devotos puros. En el Brahma Samhita se afirma que las expansiones de Krishna están todas repletas de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Servicio devocional significa realizar actividades conscientes de Krishna, que sean favorables al trascendental placer del Señor Supremo, Krishna, y cualesquiera actividades que no favorezcan la consecución de la trascendental gracia del Señor no pueden aceptarse como servicio devocional. Por ejemplo, grandes demonios como Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu siempre estaban pensando en Krishna, pero pensaban en él como enemigo de ellos. Esa clase de pensamiento no puede aceptarse como bhakti o conciencia de Krishna. A veces los impersonalistas malentienden el servicio devocional, de modo tal que dividen a Krishna de sus enseres y pasatiempos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita se expuso en el campo de batalla de Kurukshetra, y los impersonalistas dicen que aunque Krishna es de interés, el campo de batalla de Kurukshetra no lo es. Sin embargo, los devotos también saben
que el campo de batalla de Kurukshetra por sí solo no tiene nada que ver con ellos, pero también saben que Krishna no significa Krishna a solas. Él siempre está con sus asociados y sus enseres. Por ejemplo, si alguien dice, dale algo de comer al hombre con las armas, el proceso de comer lo hace el hombre y no las armas. De igual modo, en el proceso de conciencia de Krishna, puede que un devoto esté interesado en los enseres y en los lugares, tales como el campo de batalla de Kurukshetra, que están asociados con Krishna. Pero él no está interesado sencillamente en cualquier campo de batalla. Él está interesado en Krishna, en sus palabras, en sus instrucciones, etc. Se debe a que Krishna esté en el campo de batalla que éste sea tan importante. Esta es la explicación resumida de lo que es conciencia de Krishna. Sin ese punto de vista es seguro que se va a tener una idea equivocada de por qué los devotos están interesados en el campo de batalla de Kurukshetra. Aquel que está interesado en Krishna se interesa en sus diferentes pasatiempos y actividades. La definición de un devoto puro, tal como la da Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, se puede resumir de la siguiente manera. Su servicio es favorable y siempre está relacionado con Krishna. A fin de mantener la pureza de esas actividades conscientes de Krishna, se debe estar libre de todos los deseos materiales y especulaciones filosóficas. Cualquier deseo que no sea para servicio del Señor se llama deseo material, y especulación filosófica se refiere al tipo de especulación que por último llega a la conclusión del nihilismo o impersonalismo. Esa conclusión es inútil para una persona consciente de Krishna. Muy rara vez puede alguien llegar, por medio de la especulación filosófica, a la conclusión de adorar a Vasudeva, Krishna. Eso se confirma en el propio Bhagavad Gita. El fin último de la especulación filosófica debe ser entonces Krishna, con la comprensión de que Krishna lo es todo, la causa de todas las causas, y que en consecuencia uno debe entregarse a Él. Si se alcanza esa meta última, entonces el adelanto filosófico es favorable. Pero si la conclusión de la especulación filosófica es el nihilismo o el impersonalismo, eso no es bhakti. A veces se considera que el karma o las actividades fruitivas son actividades rituales. Hay muchas personas que están sumamente atraídas a las actividades espirituales que se describen en los Vedas. Pero si uno tan solo se ve atraído a las actividades rituales sin entender a Krishna, sus actividades son desfavorables para el cultivo de conciencia de Krishna. En realidad, el cultivo de conciencia de Krishna se puede basar simplemente en oír, cantar, recordar, etc. En el Srimad Bhagavatam se describen 9 procesos diferentes, aparte de los cuales todo lo que se haga es desfavorable para el cultivo de conciencia de Krishna. Así pues, uno debe cuidarse siempre de las caídas. Srila Rupa Goswami también ha mencionado en su definición de Bhakti la palabra Jnana Karmadi. Ese Karmadi, trabajo fruitivo, consiste en actividades que no pueden servirle a uno para lograr el servicio devocional. Muchas formas de supuesta renunciación tampoco son favorables al servicio devocional consciente de Krishna. Srila Rupa Goswami también ha citado una definición del Narada Pancharatra de la siguiente manera. Uno debe estar libre de todas las designaciones materiales y mediante el cultivo de conciencia de Krishna debe limpiarse de toda la contaminación material. Uno debe ser reintegrado en su identidad pura, en la que ocupa los sentidos al servicio del propietario de los sentidos. De modo que cuando los sentidos se ocupan para beneficio del verdadero propietario de los sentidos, eso se denomina servicio devocional. En nuestra etapa condicional, los sentidos se dedican a servir las exigencias del cuerpo. Cuando los mismos sentidos se dedican a ejecutar la orden de Krishna, nuestras actividades se denominan bhakti. Mientras uno se identifique como miembro de determinada familia, o de determinada sociedad, o como posesión de determinada persona, se dice que está cubierto de designaciones. Cuando uno está plenamente consciente de que no pertenece a ninguna familia, sociedad ni país, sino que está relacionado con Krishna eternamente,
Se da cuenta entonces que su energía no debe emplearse en beneficio de la supuesta familia, sociedad o nación, sino en beneficio de Krishna. Esa es la pureza de propósito y el plano del servicio devocional puro con conciencia de Krishna.